Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, la seguridad en Latinoamérica, y en particular el enfoque de El Salvador, con el presidente Nayib Bukele. Y lo haremos a través de un encuentro, digamos, bastante peculiar. Un grupo de empresarios muy influyentes a nivel internacional tuvo la oportunidad de hablar directamente con el presidente Bukele sobre sus estrategias para combatir el crimen organizado. Y esto durante una visita a El Salvador. Imagínate, líderes empresariales de países que también enfrentan sus propios problemas de seguridad a viajando a El Salvador para aprender de su éxito. Una perspectiva sin duda fascinante. Totalmente. Y eso nos lleva a la pregunta clave de este deep dive, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este intercambio sobre los desafíos y las posibles soluciones al crimen organizado en la región? Buena pregunta. El punto de partida es un video de YouTube de una reunión entre Bukele y este grupo de empresarios, entre ellos Ricardo Marino, de Brasil. Ajá. Marino empieza la conversación, elogiando la transformación de El Salvador. Lo describe como un lugar seguro para el turismo, para la inversión. Pero enseguida va al grano y le plantea a Bukele una pregunta clave, ¿verdad? ¿Cómo pueden los gobiernos latinoamericanos combatir a estas poderosas organizaciones criminales que controlan grandes territorios? Y utiliza como ejemplo al PCC, el Primeiro Comando da Capital de Brasil. Una organización que, según menciona, opera a nivel federal e incluso internacional. Un desafío enorme, sin duda. Y la respuesta de Bukele es contundente, ¿eh? Ningún gobierno debería ser incapaz de erradicar el crimen. Y aquí es donde se pone interesante, porque Bukele no solo afirma que es posible, sino que lo respalda con la experiencia de El Salvador. Él compara la situación actual del país con la de hace unos años, cuando era considerado uno de los más peligrosos del mundo, precisamente por el control territorial de las pandillas, y atribuye la transformación a la capacidad del Estado para, digamos, ejercer su poder. Y para llevar su punto aún más lejos, Bukele hace una comparación entre Latinoamérica y Europa, en relación, claro, a los carteles de la droga. Señala que, a pesar del alto consumo de drogas en Europa, los carteles no controlan territorios allí. Y argumenta que la diferencia radica en que en Europa el Estado mantiene un control firme sobre su territorio. Esa comparación me hace pensar, ¿será que la clave está solamente en la fuerza del Estado? ¿O qué otros factores podrían explicar esta diferencia? Es una pregunta excelente. La realidad es que existen muchas otras variables que podrían estar en juego. Diferencias históricas, culturales, el desarrollo económico, la estructura social de cada región. Simplificar la comparación podría llevarnos a conclusiones, digamos, erróneas. Claro, Europa no puede ser un modelo a seguir sin analizar a profundidad las particularidades de cada contexto. Exactamente. Y es precisamente ese análisis más profundo lo que intentaremos hacer en este deep dive. ¿Te parece si exploramos algunas de estas variables? Por supuesto. Pero antes de profundizar en esas diferencias, me gustaría volver a la conversación entre Bukele y los empresarios. Hay un punto que me dejó pensando. Dime cuál es. Bukele lanza una pregunta bastante provocativa. Dice, ¿por qué los países latinoamericanos, grandes y pequeños, no pueden controlar sus territorios de la misma manera que lo hacen China, India e incluso Estados Unidos, a pesar de sus propios desafíos? Ah, sí. Es una pregunta que busca, de alguna manera, desafiar nuestras preconcepciones sobre la capacidad de los estados latinoamericanos para abordar el crimen organizado. Exacto. Y esa pregunta nos lleva a la última parte de este primer segmento del Deep Dive, el llamado a la acción que cierra el video. Un llamado a difundir el éxito de El Salvador, a fomentar la inversión y el crecimiento económico en la región. Parece que Bukele confía en que, si se dan las condiciones adecuadas, otros países de Latinoamérica podrían seguir los pasos de El Salvador. ¿Crees que es una visión realista? Para responder a eso, necesitamos profundizar en las estrategias específicas que El Salvador implementó y analizar si son replicables en otros contextos. Me parece perfecto. En la segunda parte de este Deep Dive, analizaremos con más detalle el enfoque de Bukele y sus implicaciones. No se lo pierdan, porque ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Retomemos la conversación con los empresarios. Me parece fundamental destacar cómo Bukele desafía la idea de que la delincuencia es inevitable en Latinoamérica. Sí, esa frase, el Estado siempre es más fuerte, me impactó bastante, ¿no? Sobre todo viniendo de un país que, como él mismo menciona, era considerado uno de los más peligrosos del mundo. Claro, exacto. Y aquí es donde se vuelve crucial analizar las estrategias que El Salvador implementó para lograr esa transformación, ¿no? Porque claro, decir que el Estado tiene el poder no es suficiente, ¿verdad? Hay que ver cómo se traduce ese poder en acciones concretas. ¿Qué hizo realmente El Salvador para combatir la delincuencia? Bueno, si bien el video no entra en detalles específicos sobre las tácticas utilizadas, podemos inferir algunos puntos clave. Por ejemplo, Bukele ha mencionado en otros discursos la importancia de un enfoque integral
que aborde no solo la represión, sino también las causas subyacentes de la delincuencia. Te refieres a factores como la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad. Exactamente. Bukele ha enfatizado la importancia de la inversión social, la educación, la creación de empleo, factores que a largo plazo pueden contribuir a reducir la delincuencia. Es decir, no se trata solo de mano dura, sino de construir una sociedad más justa, más equitativa, que ofrezca alternativas a los jóvenes que podrían ser reclutados por el crimen organizado. Totalmente. Y eso requiere un compromiso sostenido por parte del gobierno, las instituciones y, bueno, la sociedad en general. No es una solución rápida, sino una visión, digamos, a largo plazo. Y hablando de soluciones a largo plazo, ¿qué hay de la sostenibilidad del modelo de El Salvador? ¿Es realmente un modelo replicable en otros países de la región? Esa es la pregunta clave, ¿no? Es importante recordar que cada país tiene sus propias particularidades, sus propios desafíos. Lo que funciona en El Salvador no necesariamente se puede replicar en otro lugar sin adaptaciones. Claro, copiar y pegar un modelo sin tener en cuenta el contexto específico de cada país podría ser un error, ¿verdad? Sin embargo, creo que la experiencia de El Salvador nos invita a repensar algunas ideas preconcebidas sobre la seguridad en Latinoamérica. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, la idea de que la delincuencia es un problema insuperable, que los estados son débiles por naturaleza, que no hay alternativa a la violencia. Bukele, con su ejemplo, nos dice, no, esperen, el estado puede ser fuerte, la delincuencia se puede combatir, hay otras opciones. Es un mensaje esperanzador, sin duda. Pero también hay que ser cautelosos, ¿no crees? Por supuesto, por supuesto. Hay que analizar con ojo crítico las estrategias implementadas, sus consecuencias, sus posibles efectos secundarios y sobre todo hay que tener en cuenta las voces de todos los sectores de la sociedad. La seguridad no se puede construir a costa de los derechos humanos, de la justicia, de la democracia. Exactamente. Ese es un punto fundamental que debemos tener siempre presente. La seguridad debe ser integral, debe respetar la dignidad de todas las personas. Ahora bien, volviendo al video, hay un punto que me dejó pensando. La comparación que hace Bukele entre Latinoamérica y Europa. Sí, es una comparación que invita a la reflexión. Él argumenta que en Europa, a pesar del alto consumo de drogas, no hay carteles controlando territorios porque el Estado tiene el control. Pero es realmente tan simple. Solo se trata de la fuerza del Estado. Me pregunto si no hay otros factores en juego, como las diferencias históricas, culturales, el desarrollo económico. Tienes razón, tienes razón. Simplificar la comparación puede llevar a conclusiones, erróneas. Hay que analizar cada contexto en su complejidad, teniendo en cuenta todas las variables. Es decir, no podemos tomar el ejemplo de Europa como una receta mágica para solucionar los problemas de seguridad en Latinoamérica. Exactamente. Cada región tiene sus propias particularidades y desafíos. Lo que funciona en un lugar no necesariamente funcionará en otro. Entonces, ¿qué podemos aprender realmente de la experiencia de El Salvador? ¿Qué lecciones podemos extraer para otros países de la región? Bueno, creo que varias lecciones importantes. En primer lugar, la importancia de un enfoque integral que aborde tanto las causas como las consecuencias de la delincuencia. Es no solo mano dura, sino también inversión social, educación, oportunidades. Exacto. En segundo lugar, la necesidad de un Estado fuerte, capaz de hacer cumplir la ley, pero siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Un equilibrio delicado, sin duda. Y en tercer lugar, la importancia de un compromiso a largo plazo por parte de todos los sectores de la sociedad. La seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, sino de todos. Y en esa línea, me gustaría volver a la pregunta que Bukele planteaba a los empresarios. ¿Por qué los países latinoamericanos no pueden controlar sus territorios de la misma manera que lo hacen otras naciones? ¿Qué factores específicos dificultan la lucha contra la delincuencia organizada en nuestra región? Es una pregunta compleja, ¿no? Que requiere un análisis profundo. Hay diversos factores que podrían estar en juego. La debilidad institucional, la corrupción, la desigualdad social, la falta de recursos, la influencia del narcotráfico. Es decir, no hay una respuesta única, sino un conjunto de factores interrelacionados que contribuyen a la problemática. Exactamente. Y para comprender mejor la situación de El Salvador y su posible impacto en la región, es importante analizar esos factores en detalle. Me parece una excelente idea. En la última parte de este deep dive, exploraremos a fondo esos factores y las implicaciones del enfoque de Bukele para la búsqueda de soluciones al problema de la delincuencia en Latinoamérica. Prepárense para una conversación, aún más profunda, donde analizaremos los matices y las complejidades de este tema tan crucial. Hemos hablado mucho del éxito de El Salvador, ¿no?, en la reducción de la criminalidad. Y cómo Bukele lo presenta como un modelo potencial para la región. Sí,
Sí. Y es una propuesta que, como hemos discutido, requiere un análisis más profundo. Totalmente, porque si bien es cierto que El Salvador ha logrado avances significativos en materia de seguridad, también es crucial considerar los costos y las posibles consecuencias de las estrategias que se han implementado. Exacto, exacto. Hay que mirar más allá de las cifras, ¿no? Y analizar el panorama completo. ¿Y a qué te refieres con costos en este contexto? Bueno, en primer lugar está el costo humano. Las medidas de seguridad del gobierno de Bukele han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, por su dureza, ¿no? Y posibles violaciones de las garantías individuales. Entiendo. La seguridad no puede ser a cualquier precio. No podemos sacrificar el Estado de Derecho o los derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Precisamente ese es el dilema, ¿no? Encontrar el equilibrio entre seguridad y libertad. ¿Hasta qué punto se pueden restringir las libertades individuales en nombre de la seguridad? ¿Cómo garantizamos que las medidas, digamos, excepcionales no se conviertan en la norma? Son preguntas complejas, ¿no? Que no tienen respuestas fáciles. Complejas y cruciales, sin duda. Y más allá del costo humano, ¿qué otras consecuencias potenciales debemos considerar? Otro punto importante es la sostenibilidad a largo plazo. Algunos analistas advierten sobre el riesgo de que la represión genere un efecto rebote, que la violencia simplemente se desplace o se transforme, que surjan nuevas formas de criminalidad. Es decir, que la solución a corto plazo podría generar problemas aún mayores en el futuro. Exactamente, exactamente. Recordemos que la delincuencia es un fenómeno complejo, ¿no? Con raíces profundas en la sociedad. No se soluciona simplemente con mano dura. Se necesitan soluciones integrales que aborden las causas subyacentes de la violencia, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. Y para eso se necesita un compromiso a largo plazo, no solo del gobierno, sino de toda la sociedad. Totalmente, totalmente. La seguridad no es un asunto que se pueda delegar solo al Estado, es una responsabilidad compartida. Necesitamos la participación ciudadana, el diálogo, la construcción de consensos, ¿no? Para crear soluciones sostenibles. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿puede El Salvador servir como modelo para otros países de la región? Creo que la experiencia de El Salvador nos ofrece lecciones valiosas, tanto positivas como negativas. Es un caso de estudio, ¿no? Que nos invita a reflexionar sobre las diferentes estrategias de seguridad, sus posibilidades y sus límites. Pero no podemos simplemente copiar el modelo, sin más, ¿verdad? Exacto, exacto. Cada país debe encontrar su propio camino, teniendo en cuenta su contexto específico, sus propias particularidades. Lo que funciona en El Salvador no necesariamente funcionará en otro lugar. Y en esa búsqueda de soluciones propias, es fundamental no perder de vista la importancia de un enfoque integral que priorice la seguridad humana, el respeto a los derechos y la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. Totalmente de acuerdo. Ese es el gran desafío que enfrenta Latinoamérica en su camino hacia un futuro más seguro y próspero. Un deep dive realmente profundo, lleno de matices y reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje. El placer fue mío. Y recuerden, la conversación no termina aquí. Los invitamos a seguir investigando, a cuestionar, a formar sus propias opiniones. Y si les gustó este deep dive, no olviden dejar sus comentarios, dar me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima.